¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Mi nombre es Augusto Grilly Fox, con Laura Prudencio vamos a estar durante esta horita acompañándolos con los distintos títulos. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenidos. Así es, durante la próxima hora te vamos a informar, vamos a analizar y profundizar en las noticias internacionales que se destacan esta semana. Te lo mostramos en este avance. Ahora nos vamos a Sudáfrica justamente para ver cómo ha repercutido, qué es lo que ha generado toda esta cumbre del BRICS. Esta mañana lo escuchábamos al presidente de la Nación, lo vamos a ver en un ratito, anunciando los nuevos integrantes y entre ellos está nuestro país, Argentina, que va a formar a partir de enero del 2024 parte de este grupo de países que se reunió en Johannesburgo y que, bueno, tenemos que decir que desde su comienzo, o sea, ya hace 15 años atrás, esta fue la 15ª vez que se reúnen, esta vez presencial después de la pandemia. Bueno, ahí lo vemos en números, cómo ha crecido lo que significa este grupo de países integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los fundadores prácticamente de este grupo. Bueno, 40% de la población mundial representa a este grupo de países y un 28% del territorio del planeta, además de lo que representa en PBI. Exacto, de hecho también tener en cuenta que el PBI anual mundial hace a lo que son 105 billones, además de un PBI anual de los BRICS en relación a 26 billones. O sea, esto demuestra, manifiesta la magnitud que representa este grupo de países que justamente también hay que destacar que el PBI mundial que representan los BRICS en sí es del 24,75, además de 8.000 millones de dólares, además de 8.000 dólares promedio de per cápita en relación a lo que son los BRICS. El impacto que esto genera también es en relación al contexto global y a las metas que habían planteado para esta cumbre, que hacían principal eje en lo que era tratar de correr el dólar como objeto fundamental. Y desdolarizar, exacto, es la palabra. Sí. Y además también generar variables concretas en relación a la propuesta de los países miembros. Claro, bueno, recordemos que había 40 países que estaban en pugna allí por entrar. Finalmente se decidió, había más números a favor de la incorporación de países, solamente India estaba en duda, pero bueno, al correr de las horas y el apoyo a la incorporación de nuevos miembros terminó cediendo. Son 6 los países que se han incorporado desde como decíamos, enero del 2024, Argentina, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes y Etiopía. Respecto a los números que estabas mencionando, Augusto, tenemos que decir que el 18% del comercio mundial representan los BRICS. Y con esto que decíamos, la desdolarización, lo que se ha planteado es ir hacia una moneda que no sea el dólar. Solamente durante el año pasado, del porcentaje total de lo que se comercializó dentro de este grupo, se comercializó en dólares cerca del 25% solamente. Bien, para esto vemos el anuncio del presidente de la Nación. Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración. Y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de Naciones Unidas. Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. En términos de comercio exterior, los actuales 5 países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30%
del destino de nuestras exportaciones. De modo que hay un camino recorrido y nuestra intención no surge de ninguna abstracción, sino de nuestros intereses nacionales. Aumentar la capacidad de nuestra exportación a los países miembros, así como fortalecer también nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con esos países miembros de los BRICS. Esa es una oportunidad que se nos presenta. El bloque facilita la coordinación económica de los países que lo componen. Se trata de las principales economías emergentes. Potencia la agenda de los países del sur global y promueve herramientas para alcanzar los desafíos de desarrollo contemporáneo. Por esas razones, el 24 de agosto del 2022 envié una nota formal al presidente Xi Jinping, en ese entonces quien ejercía la presidencia pro tempore de los BRICS. Allí le expresé al presidente de la República Popular China que los BRICS constituían para la Argentina un enorme mecanismo de cooperación. Asimismo, pusimos al tanto de nuestra vocación de ingreso mediante nota al resto de los países, a Brasil, a Rusia, a India y a Sudáfrica. Nuestro ingreso a los BRICS es una meta coherente con nuestra búsqueda por proyectar a nuestro país como un interlocutor clave y un potencial articulador de consensos en colaboración con otras naciones, sobre todo en nuestra región, en el mismo momento en que el mundo es atravesado por marcadas tensiones geopolíticas. Asistimos a un escenario marcado por la crisis del sistema multilateral, por la desaceleración de la economía mundial, por los shocks sobre las cadenas de suministros, por fenómenos de inflación generalizada y por la insostenibilidad de deudas externas. Para poder profundizar un poco en las repercusiones que ha generado esto y en lo que va a venir, estamos en contacto con el economista, amigo de la casa, con José Vargas, justamente para que nos comente un poco y que nos explique en lo, digamos, en lo inmediato de qué forma nos va a impactar. ¿Cómo te va, José? Hola, José. Hola, con un gusto como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. José, noticia importantísima en materia económica. ¿Cómo repercute esto? ¿Qué fue lo primero que te generó cuando te enteraste de que se confirmaba el ingreso de Argentina al BRICS? Bueno, es una noticia, como ustedes dicen, sumamente importante porque estamos hablando de un nuevo grado de integración, un nuevo bloque a donde Argentina empieza a pertenecer. Sabemos que el hecho de aportar, generar y estar dentro de distintos grados de integración genera un nivel de bienestar mayor para cualquier economía del mundo, más teniendo en cuenta los países que integran los BRICS y los que se van a incorporar, además de la Argentina, a partir del año que viene, por el movimiento mundial que tiene, por el porcentaje de Producto Bruto que genera y fundamentalmente por el porcentaje del comercio que conllevan todos estos países. Formar parte de este tipo de grado de integración implica beneficios desde el punto de vista del comercio internacional. Fundamentalmente para nuestro país estamos hablando de China y de la India, desde ese punto de vista, por lo que significa para las economías regionales de nuestro país. Adicionalmente, formar parte también nos implica que tenemos los beneficios del nuevo Banco de Desarrollo, con los financiamientos a tasa baja para los países miembros y para el financiamiento para infraestructura, que viene muy bien para el país en las condiciones en las que hoy está. El año pasado solamente fueron alrededor de 12.000 millones los que se generaron en comercio de nuestro país con los distintos integrantes de este grupo, pero apenas conocido esto, una de las candidatas con mayor posibilidades, Patricia Bullrich, ha dicho que en caso de que sea presidenta, la Argentina no va a formar parte de esto. También en la reunión del Council of American también han dicho que esto es negativo. ¿Por qué se plantean estas diferencias en relación a que nuestro país pueda integrar este grupo de países? Bueno, el resto de los candidatos, más allá de lo que es el oficialismo, no lo ven con buenos ojos desde el punto de vista político. Consideran que en el último año de mandato, con un presidente por ahí que no está con la mayor parte de la confianza intacta, no sería bueno formar parte de este tipo de organismos, pero estamos hablando desde lo diplomático y desde lo político. Cuando analizamos desde lo económico, la situación es completamente distinta. Si no, tenemos que analizar por qué tantos países
peleaban por formar parte de los BRICS y no lo pudieron conseguir. Solamente un puñado de 5, donde está incluida la Argentina, han podido formar parte de este tipo de grados de integración. Además, hay que recordar que cuando surgió este grado de integración allá por el 2008, la idea era sumar a los países emergentes que tuvieran mayor posicionamiento en la economía mundial y que fueran líderes para el año 2050 aproximadamente. Así que Argentina esté económicamente posicionada en este nuevo grado de integración es sumamente beneficioso desde lo económico. Habrá que ver si políticamente o diplomáticamente se puede acompañar de la misma manera. José, ¿esto puede poner en riesgo por ahí la perspectiva, digamos, de la centralidad de la deuda externa argentina a la hora de tomar decisiones en relación a los nuevos nexos, principalmente con China, por lo que representa las inversiones en la ruta de la seda? Hay que analizarlo muy específicamente, porque hay que recordar que 2 de los países que forman los BRICS representan casi el 25% de lo que es el paquete accionario, como se le suele llamar técnicamente, del Fondo Monetario Internacional. Así que hay muchos intereses cruzados en este nuevo posicionamiento de Argentina. No creo que Argentina tenga problemas de comercio bilateral con China, teniendo en cuenta que China era uno de los países también que de alguna manera estaban a favor de la Argentina, no de una manera total, pero sí pregonaban para que Argentina también pudiera formar parte de este bloque. José, ¿qué pasa con el grupo en sí? Ya previamente Lula da Silva, el presidente de Brasil, había dicho que debería incluso reemplazar al G7 por la importancia que toma ahora que suma nuevos miembros y que una de las premisas era sumar nuevos miembros, ir hacia la desdolarización y tener una moneda común dentro de los BRICS. Sí, es algo que ya se venía hablando desde hace mucho, lo de la moneda común. Los BRICS lo que querían era crecer en cuanto a la cantidad de países, al comercio mundial y al posicionamiento con respecto al resto de los bloques. No por nada, la Unión Económica lanzó un comunicado haciéndose eco de lo que podía llegar a generar los BRICS en el nuevo contexto del comercio internacional. El hecho de generar una nueva moneda va en sintonía con las ideas que tienen varios de los países, no solamente Brasil, una moneda común, o por lo menos dejar de lado el dólar, teniendo en cuenta la debilidad internacional que viene teniendo el dólar y las perspectivas que tiene a mediano y largo plazo de que muchos países que tienen comercio bilateral han ido dejando de lado el dólar. Esto pondría en otro contexto a los BRICS, con lo cual es un poco lo que se está empezando a buscar, mayor posicionamiento internacional y por el otro lado ir dejando de lado al dólar como moneda de intercambio. Bien. José, te agradecemos muchísimo el contacto, lo vamos a seguir trabajando al tema porque la verdad que tiene muchísimo para desmenuzar y recién es el principio, esto se va a aplicar a partir de enero y bueno, va a traer muchísimo para trabajar. Gracias, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Hasta que estés luego. Muy bien. Con nosotros José Vargas, bueno, dándonos un primer vistazo, un primer pantallazo de lo que representa, del impacto de este ingreso de Argentina al grupo de los BRICS. Son las primeras horas, así que hay mucho para analizar seguramente. Vamos a hablar de lo que pasó en España, lo que está sucediendo, porque recordemos que está todavía por decidirse quién será finalmente el candidato. Bueno, el rey Felipe VI tiene la posibilidad, porque así lo establece la Constitución de ese país, de elegir y presentar quién será el candidato. Se decidió por el líder del PPP. Exacto, de hecho Núñez Feijóo es el que tiene digamos, el desafío inmediato de formar gobierno. Te recordamos que España tiene un sistema parlamentario por el cual se llevan elecciones adelante sobre 350 representantes como congresistas que deben formar una mayoría de 176. Así es, no le alcanzan los números a Alberto Sánchez Feijóo. Es lo que han dicho, pero bueno, de todas maneras el rey se tenía que decidir por alguien, se decidió por él aceptó, porque también puede ser que no acepte. El argumento fundamental se debe a que es el que más voluntades suma y que ganó, digamos, en el proceso electoral. Ellos, lo que es el Partido Popular más Vox, juntan 172 de los 176 que necesitan, pero la realidad es que muy difícilmente pueden juntar un escaño más. Por otro lado, si no llegan a juntar la mayoría, se le encargaría a Pedro Sánchez, actual presidente, que lleve a cabo el intento de formación de gobierno. Sí. También te recordamos que si no llegan a juntar los 176 podrían por mayoría simple, pero tampoco llegarían a esa mayoría simple. Así es. Bueno, hay que esperar porque todo dice que si no se soluciona en los próximos días van a tener que votar en la Navidad.
Aparentemente habría una herramienta para que no, por eso tratarían de que fuese dentro de 2 meses, justo alrededor de fines de septiembre, principios de octubre, para tratar de que no tener una superposición con lo que son las fiestas. Ya de por sí había bastante desazón por haber tenido que votar con casi 40 grados. Así que vamos a ver qué hace con este desafío del Partido Popular, que muy difícilmente pueda formar gobierno, y ver si Pedro Sánchez puede darle continuidad política con el mandato que le darían de no poder formar gobierno Feijóo. Horas frenéticas y acuerdos, ofrecimientos para ver si se logran los números necesarios para poder tener nuevo mandatario en España. No te vayas, que el próximo bloque profundizamos todo lo que ha pasado en Ecuador en este proceso electoral que se dio el fin de semana pasado. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Seguimos en Enlace Internacional y ahora viajamos a Ecuador. Y justamente lo repasábamos la semana pasada, hubo elecciones en Ecuador. Lo que anticipaban era que no iba ninguno de los candidatos a conseguir los votos necesarios, el 40% y una diferencia del 10% con el segundo. Exactamente fue lo que pasó. Y por eso va a haber segunda vuelta, que va a ser el próximo 15 de octubre. Exactamente, de hecho todos esperábamos el resultado que diese por ganadora a Luisa González, candidata del correísmo de Revolución Ciudadana, para lo que buscábamos justamente ver cuál era la referencia que quedase segunda. En teoría fue un outsider en el sentido de que, si bien tenía una participación en la cosa política, venía con 2 años como legislador y tiene solamente 35 años. Así es un empresario muy joven. Lo que dicen es que fue el debate presidencial el empujón final para que Daniel Noboa quedara en segundo lugar y sea el competidor con Luisa González ya para el balotaje. Con el eje puesto en lo que es seguridad y trabajo, vemos una propuesta joven, una perspectiva diferente por ahí a la discusión que se venía dando. Pero para esto estamos en contacto con Carolina Brunstein. Ella es editora en política internacional de Diario Clarín, quien estuvo como corresponsal haciendo la cobertura en Ecuador y muy gentilmente ha generado este contacto. ¿Cómo te va, Carolina? Hola, Augusto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Muchas gracias a vos. Bueno, hacíamos referencia justamente al desarrollo de las elecciones, que se llegó en un contexto de una suma violencia, en el contexto concreto del magnicidio a Fernando Villavicencio y con presencia narco muy fuerte. ¿Cómo viviste vos en primera persona esta cobertura? Mira, fue una cobertura al principio un poco tensa. Estuve, debo decirlo, pocos días en Ecuador, pero bueno, llegué 3 o 4 días antes de las elecciones, la semana pasada, y había un cierto clima de temor, tensión. Recordemos que apenas 10 días antes de la elección, el miércoles 9 de agosto, habían asesinado a sangre fría y en medio, al terminar un acto electoral, a uno de los 8 candidatos a la presidencia, que era Fernando Villavicencio, tal como lo mencionaste recién. Ese crimen, que fue uno de los más visibles, o tal vez el más visible y el más impactante, en realidad se sumó a una seguidilla primero de inseguridad creciente en el país, de la que ya se viene hablando hace tiempo. Tal vez ustedes recuerdan que desde el año 2021 se han dado varias matanzas en cárceles, motines sangrientos, tremendamente violentos, que tuvieron que ver básicamente con peleas o luchas feroces entre bandas del narcotráfico que se disputan el poder dentro de las cárceles y también afuera. Les estaba diciendo que este crimen de Fernando Villavicencio, que era uno de los 8 candidatos, un candidato que venía con un discurso muy fuerte anticorrupción, y que había hablado del problema de las mafias enquistadas en el poder, este asesinato en un miércoles a las 7 de la tarde en una zona bastante concurrida de Quito
generó un clima muy fuerte de temor, de desconfianza. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso lanzó en aquel momento un nuevo estado de excepción por 60 días. El país sigue ahora en un estado de excepción, que significa que hay muchísima vigilancia, más militares y policías en las calles, muchos controles policiales a los autos. Por ejemplo, a mí me pasó, yo el viernes a la tarde volvía de un lugar a otro en Quito y pararon el auto, llevan un remis, nos pararon el auto, le pidieron documentos al chofer, fueron 2 minutos, estuvo todo bien, el chofer tenía todo en regla, nos dejaron pasar, pero digo, hay un clima de mucha vigilancia, y lo que me decían a mí en Quito es, bueno, Quito dentro de todo está muy tranquilo, de hecho yo no vi actos de violencia ni de delincuencia, pero sí, la también zona es cierto, más también es cierto que complicada, hubo una gran cantidad de fuerzas policiales abocadas al acto eleccionario, justamente para evitar que pudieran haber actos de violencia, ¿no? Exacto. Termino con lo último, que me estaban diciendo que las zonas más complicadas y donde realmente se producen o se registran más episodios de violencia, no solamente este tipo de asesinatos a manos de sicarios, como pasó con Fernando Villavicencio, sino crímenes en general, robos, asaltos, secuestros, se ven mucho más en la zona costera, en Guayaquil especialmente, en Esmeralda, zonas sobre la costa del Pacífico, que es donde se cree que hay más presencia justamente de estos grupos de narcotráfico que aprovechan esos puertos de ahí para el negocio del tráfico de drogas, ¿no? Y sí, tal cual como decían, en las escuelas, el domingo que hice un recorrido por las escuelas de Quito donde se estaba votando, había muchísimo control policial y militar. En algunos casos había mujeres policías que controlaban, por ejemplo, las carteras de las mujeres que entraban a votar. De todos modos, había un clima de mucha tranquilidad, digamos. Yo vi la misma postal que había visto en elecciones anteriores en Ecuador y en otros países donde he cubierto elecciones, donde había un clima, y como habíamos visto acá una semana antes en Las PASO, ¿no? Claro. Mucha familia que fue a votar, familias con chicos chiquitos, con el perro, que aprovechan que salen a pasear o a comprar algo para el almuerzo del domingo y van con la familia a votar. Digamos, estaba latente el tema de la seguridad con esto que decíamos antes, ¿no? Mucha policía, militares, con sus armas largas. Además es muy impresionante ver en Ecuador, acá no se ve tanto eso, pero los policías y sobre todo los militares están pertrechados como si te dijera para un operativo especial o para la guerra, claro. Digo, armas largas, uniforme de camuflaje, cascos, chalecos, ¿no? Muy, muy impresionante. Claro. Y Carolina, también es llamativo algo que sucedió, que fue la votación del referéndum, algo que por primera vez se da en estas circunstancias, en una elección presidencial donde la población votó si querían seguir con la explotación petrolera y minera en el Parque Yusami, que ganó el sí a terminar con la explotación petrolera y minera en ese lugar que ha sido declarado Patrimonio Biosfera Mundial por la UNESCO en el año 1989. Exacto, en realidad eran 2 referendos por separado. Claro. Por un lado estaba el sí o no a mantener la explotación de petróleo en el Yasuní. O sea, en realidad el sí era medio confusa la pregunta. El sí era sí a dejar de explotar el petróleo ahí, a, ellos lo dicen, mantener el petróleo bajo tierra, que fue la opción que ganó el Yasuní. Como vos decías, es un parque nacional que está dentro de lo que es la Amazonía ecuatoriana, de una enorme biodiversidad, hay una cantidad ahí de especies de animales y plantas, muchos en riesgo de extinción. Entonces, hubo muy fuerte movimiento de grupos ambientalistas, de grupos indígenas de la región, y de muchos políticos, incluso Daniel Noboa entre ellos, porque hay como una corriente de jóvenes muy conscientes de los problemas ambientales, de los problemas del cambio climático,
y que tienen que ver un poco con justamente esto, lo que ellos consideran el ataque al medio ambiente, al ambiente natural, digamos. Entonces, bueno, ganó por un amplio margen la opción de dejar de explotar el petróleo ahí, lo cual fue una victoria importante para justamente todo este grupo ambientalista, jóvenes preocupados y conscientes de la problemática del medio ambiente, que no es menor en todo el mundo, tal como estamos viendo. Estábamos hablando antes con Augusto del tema de los incendios en Tenerife, los incendios en Europa, la ola de calor tremenda, los incendios en Canadá, en Hawái, acá en América Latina, en Centroamérica se ven muchos eventos extremos de climáticos como huracanes, tremendas tormentas, tremendas sequías, tremendas inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay una porción de la población muy preocupada por esto y que defendió cuidar ese pedazo de pulmón del planeta donde se captura carbono, donde se genera un mejor aire, digamos, por eso se considera el pulmón del planeta, y se considera que la explotación de petróleo ahí está atacando no solo ese territorio, sino que ataca en general al medio ambiente de todo el planeta. Claro. Por otro lado, los que miran los números, sobre todo los economistas, yo hablé con varios analistas políticos, economistas, el Estado, la empresa petrolera estatal que es Petroecuador, muy preocupados porque esto va a generar un golpe fuerte a la economía. Carolina, porque en este momento... En ese marco, en ese contexto, ¿cómo ves vos que se llega a la segunda vuelta en el sentido de lo que representa, ¿no? ¿Por ahí una propuesta muy antagónica entre un candidato y otro, o crees que puede llegar a haber una suerte de conciliación? Mira, conciliación es difícil, porque lo que pasa en Ecuador es, no sé, tal vez como ha pasado acá históricamente en la Argentina con peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Bueno, en Ecuador es muy fuerte, por un lado, el movimiento correísta, o sea, los partidarios del expresidente Rafael Correa, que tienen una base muy fuerte, muy sólida y muy fiel, que los van a votar siempre. Pero por otro lado existe también una masa de votantes anti-Correa a ultranza, que esos son los que van a votar a cualquier opción que haya frente a la opción del correísmo, ¿no? Que posiblemente voten a Noboa, claro, y hubieran votado a cualquier otro rival que se presentara a la segunda vuelta frente a Luisa González, que es la abanderada, digamos, del correísmo. Y que ha dicho que su principal asesor va a ser justamente el expresidente Correa, pero ahí es interesante porque también Noboa lo que ha planteado en la campaña es que no se define, él quiere terminar con el correísmo anticorreísmo, por eso es que no se termina de definir si es de izquierda o de derecha su postura, porque él lo que dice, bueno, quiero dar vuelta a la página y hablar de un nuevo Ecuador donde no exista esta división que se ha planteado hasta ahora. Exactamente, el otro día en una rueda de prensa decía, bueno, nosotros no somos anti nada, somos pro Ecuador, o sea, no queremos digamos, este enfrentamiento permanente entre ser anti lo otro, ¿no? Porque parece que en muchos países, lo hemos visto acá en Argentina, donde se hace política para enfrentar al otro, ¿no? Es la política de la antipolítica, digamos. Él viene con un discurso fresco, nuevo, apuntó muchísimo a los jóvenes y eso es lo que para muchos analistas explica gran parte de la sorpresa que dio el otro día en las urnas. Es que tuvo un discurso que caló muy fuerte, sobre todo en los votantes jóvenes, votantes que tal vez votaban por primera vez a presidente, y con esta idea, ¿no? De, bueno, la idea es dejar de confrontar. Ustedes mencionaban antes que parece que también lo que le sumó puntos fue el debate, y justamente lo que muchos rescatan del debate que se hizo entre los candidatos el domingo previo a las elecciones fue que Noboa, contrariamente a otros de los candidatos, se mostró muy sereno y muy poco confrontativo, como con la idea de que no tenía... Tal vez, varios analistas me decían a mí, tal vez como no figuraba realmente como un rival posible de llegar a la segunda vuelta, los demás no lo vieron como una amenaza, entonces no hubo ataques directos a él,
y él tampoco entonces tuvo que defenderse de ningún tipo de ataque, ni tampoco se mostró combativo frente a sus otros rivales, digamos. Y parece que así es como él ha llevado la campaña, con un perfil bajo, pero con esta idea de no confrontar, de seducir mucho al público joven. Y otro factor que parece que le jugó a favor, si bien es Daniel Noboa es hijo de uno de los empresarios más ricos del país, Álvaro Noboa, que tiene un emporio bananero gigantesco, entre otras empresas. Daniel Noboa se presenta como una persona mucho más cercana, digamos, a la población de a pie. Él tiene una fundación desde donde brinda ayuda, y sobre todo a partir de la pandemia, que golpeó muy fuerte a Ecuador, que dejó muchísima gente desempleada y en la pobreza. Él recorrió muchas zonas, muchos barrios alejados, entregando donaciones, entregando alimentos, que para algunos puede ser, bueno, eso es un poco un trabajo clientelista, pero lo que muchos dicen es, bueno, no, él no se candidatea como hijo de, sino al contrario, como alguien que conoce el Ecuador profundo, que sabe de los problemas de la gente y que va a trabajar para eso, ¿no? Y es un poco lo que el otro día le preguntaba en una conferencia de prensa, bueno, y con todo este problema de la seguridad que hay, teniendo en cuenta que varios de los candidatos, él inclusive, se presentaron en sus cierres de campaña y el domingo cuando fueron a votar con chalecos antibalas, rodeados de custodios. Bueno, en esta situación de seguridad va a seguir recorriendo el país, y él dijo, sí, lo tengo que hacer. Buscaré todos los medios para garantizarme mi seguridad y la de mi equipo, pero tenemos que seguir recorriendo el país y acercándonos a la gente, ¿no? Bien. Carolina, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente te vamos a molestar para ver de qué forma se termina este proceso electoral, que ha tenido por ahí algunas sorpresas, pero que nos va a arrojar un presidente que tiene que terminar la gestión prevista por Guillermo Lasso. Recordamos que eso plantea la muerte cruzada justamente en relación al lapso de tiempo que le queda en gestión. 1 año y medio, ¿no? Sí. Exacto, porque el que asuma ahora no es que va a tener un mandato completo, sino que es para terminar el mandato de Guillermo Lasso, que en medio de otra crisis política, si quieren hablamos en otro momento, decidió adelantar estas elecciones, disolver el Congreso, cuando estaba siendo amenazado por un juicio político que lo podía haber destituido, claro. Y él se adelantó a eso y dijo, bueno, no, yo llamo elecciones anticipadas, y que venga otro presidente que termine este periodo presidencial, que termina en mayo del 2025. Exacto. Carolina, te agradecemos muchísimo el contacto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Con nosotros Carolina Brunstein, editora de Diario Clarín en Política Internacional, dándonos una visión integral de lo que ha sido el proceso electoral que se llevó a cabo en Ecuador, que nos ha puesto una segunda vuelta para el 15 de octubre y que nos va a dar un nuevo presidente en Latinoamérica. Así es, vamos a esperar esa fecha a ver qué pasa, pero se cambió el mapa de lo que por lo menos se tenía previsto. Tal cual. En Ecuador, con la entrada de Daniel Noboa ahí en la segunda vuelta. Vamos a Níger, justamente, en relación a lo que se ha planteado, a lo que se ha dado a partir de este golpe de Estado, donde se generó mucha discusión, donde de hecho los ojos de la comunidad europea se centraron a partir de este conflicto, donde la situación se fue agravando en relación a la posición de la comunidad internacional y del propio país en relación a las Fuerzas Armadas que habían tomado la seguridad de dicho país, ¿no? Sí, el presidente democráticamente votado está en estos momentos, detenido en su domicilio, apresado, y quien está al mando, curiosamente, es quien era el encargado de seguridad del presidente de Níger. La situación en las últimas horas se ha agravado en cuanto al resto de los países de África que conforman esa región, que han pedido a este grupo de militares que han tomado el mando del gobierno que cesen en su actitud, que devuelvan el gobierno a quienes han sido elegidos democráticamente, porque van a haber sanciones y fuertes. Se va a cortar cualquier actividad, por ejemplo,
comercial con el país. De todas maneras, este grupo de militares siguen con su postura fuerte y dicen que por lo menos por los próximos 3 meses van a seguir al mando del país. La situación es absolutamente delicada, de hecho hay posiciones hasta contrapuestas en la misma zona. Argelia le negó a Francia circular con aviones de guerra en zona argelina, después se dieron otros diálogos, las tensiones bajaron un poco por la gravedad institucional que esto representaba, pero la situación no es cómoda en un país donde los recursos naturales están en boga de las discusiones y donde la discusión central no es en la capital, sino es hacia el interior. La realidad es que hay que ver cuál es la posición que toman estos sectores que han tomado las fuerzas y ver si deponen esta posición para poder llegar a una instancia de paz en lo inmediato. De todos modos, lo que va a quedar también al descubierto va a ser la discusión de cuál va a ser la posición de un país que no tiene mucha autonomía sobre sus recursos naturales y que hay muchas críticas en relación a la capacidad de exportación que éste tiene hacia Francia y el reconocimiento de sus recursos, ¿no? Sí, es interesante porque es los recursos, hablamos del uranio, principalmente, también el petróleo, pero además la preocupación a nivel mundial tiene que ver con las organizaciones yihadistas que ya desde hace varios años están en el país, que han encontrado allí gente que se suma a estos cuerpos paramilitares. Y bueno, es la preocupación no solo para África, sino para Europa también, que tiene, como decíamos, relaciones comerciales, principalmente Francia e Inglaterra. Bien, vamos a seguirlo al tema. De hecho, no va a ser algo en lo inmediato que se vaya a resolver o que se vaya a reducir, pero lo vamos a seguir en relación a ver cuál es la forma en la que vuelva a tomar institucionalidad un país que se encuentra nuevamente en África con la situación democrática en riesgo. Pero ahora nos vamos a Tailandia. Tailandia tiene nuevo primer ministro, fue elegido este martes después de que el Parlamento bicameral de Tailandia estuviera 3 meses de bloqueo justamente desde las elecciones que se habían llevado adelante el mes de mayo pasado. Es un magnate de la construcción, Srettha Thavisin, quien ha sido electo, un hombre de 60 años que va a estar al frente del país. La coalición liderada por Pheu Thai, que incluye a otras 10 formaciones, entre ellas 2 plataformas vinculadas con los militares que dieron el golpe de Estado, recordemos, en el año 2014, bueno, sumó los apoyos necesarios que tenía que tener del Parlamento, 330 de los cerca de 500 escaños de la Cámara de Representantes y 152 de los 249 senadores. En total, acumuló una mayoría absoluta de 482 apoyos en el Parlamento bicameral y se convirtió en el primer ministro del país asiático. Todo un desafío para este país que está tratando de regenerar sus relaciones también con la comunidad europea. Un Josep Borrell exultante se pudo ver en el sentido de que hay expectativas de que esto pueda llegar a darse. La verdad es que hay que ser cauto en el sentido de que no son procesos que de un día para el otro se puedan modificar tanto, pero bueno, hay un nuevo primer ministro, hay una formación de gobierno y uno tiene por lo menos la expectativa de que esto vaya a resultar. Insisto, en un país donde también se han atravesado golpes de Estado y donde la cosa democrática ha costado históricamente. Sí, es así. Y además tener en cuenta, bueno, que vuelve la normalidad, si se quiere, de un primer ministro elegido justamente por las elecciones, en este caso, de los escaños necesarios del Parlamento. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Justamente te habíamos anticipado la semana pasada que la situación de Donald Trump era compleja, que se había puesto a disposición de la justicia, pero en realidad, o sea, digamos, si bien hay una predisposición ante la justicia, la situación se va poniendo engorrosa a nivel electoral, ¿no? Es, recordemos, precandidato por su partido para ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Él está en carrera, se realizó la primera de los encuentros de los candidatos, no estuvo presente él, pero bueno, lo cierto es que deberá pagar $200.000 de fianza. Están muy expectantes por estas horas en Estados Unidos porque es la presentación que va a hacer ante la justicia. No va a permanecer preso porque justamente va a pagar este monto de dinero. Giuliani también,
quien fue alcalde de Nueva York, su abogado personal, pagó 150.000 de fianza también en este proceso que se los investiga, porque lo que dicen, y es por lo que se lo está investigando, tiene que ver con ciertas irregularidades en las elecciones en Georgia para favorecer justamente su candidatura a presidente. Este es uno de los planteos que se le ha generado a nivel legal a Donald Trump en toda una carrera de planteos que se le van a ir dando en este proceso electoral, donde además en materia política va a tener una interna muy fuerte con Ron DeSantis, más allá de los números que hoy se estén planteando. Te lo dejamos planteado a esto, te lo anticipamos, pero bueno, es un tema que lo vamos a seguir desarrollando. Ahora no te vayas, que queda mucho más Enlace Internacional. Los desastres ambientales también son noticia en los últimos días, con inundaciones y también incendios que se han cobrado la vida de cientos de personas. Vamos a hablar del tema con un invitado especial hoy en Enlace Internacional, Manuel Verdaguer, licenciado en Gestión Ambiental. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Hola, Laura. ¿Qué tal? Hola, Augusto. ¿Cómo va? Muchas gracias. Manuel, hacía referencia a Laura, ha sido noticia lo que se ha dado en Grecia, lo que ha pasado en Hawái, en bastantes lugares, o sea, hay una situación compleja a nivel global, ¿no? Tal cual, bueno, Tenerife también. La realidad es que la niña se retira, ¿sí? El ciclo de niña se retira y viene un ciclo niño que se está haciendo esperar. Ha dejado todo seco y ha dejado todo en condiciones para que se den las realidades para incendios forestales en muchos lugares, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un incendio forestal se da en base a un triángulo de 3 agentes. Primero material, ¿sí? Combustible, sea seco o semiseco, oxígeno y por otro lado calor. Las altas temperaturas que han tenido últimamente en Sevilla, en toda Europa, hace que se dé un clima propenso al incendio, ¿sí? Que puede ser en forma natural a través de también una tormenta con un rayo que genera que sobre la materia seca se empieza a combustionar todo y genera un incendio, y los vientos ayudan mucho porque aceleran el proceso del fuego y además lo van dispersando hacia distintos sectores. Ahora, ¿cuánto tiene que ver la mano del hombre en estos desastres climáticos que estamos mencionando, más allá de lo que tiene que ver con el calentamiento global? Y el hombre actúa de dos formas. Primero en el calentamiento global y luego en el hecho de propagar estos incendios, que muchas veces son porque fueron de camping, dejaron un envase de vidrio, botellas rotas, latas, y ese calentamiento hace que a través de algún sistema de fricción pueda llegarse a dar un incendio que, bueno, pasa a ser descontrolado. Y para que hablemos de que un incendio está controlado, tenemos que tener no únicamente apagado en superficie, sino que también en subsuelo por las raíces. Porque por ahí hay gente que no sabe, que dice, bueno, ya se apagó. Bueno, no se apaga, sino que en subsuelo también permanecen latentes las brasas, y luego, por efecto del viento nuevamente, se vuelve a reincidir ese fuego que vimos incendio. ¿Hay alguna forma de poder anticiparse a esto o de prevenir para poder plantearle a la comunidad en determinados lugares? En Tenerife habían empezado a plantear algunas cosas, algunos hechos de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque hubo toda la parte agraria se fue reduciendo, en quebradas dejaron de estar pastando animales, de lo cual las pasturas estaban más altas y permitían una propagación de incendio, y al reducirse del monte toda la parte de agricultura quedó desprotegida y más propensa a los incendios. Por ahí todos los brigadistas, o donde hay brigadistas, trabajan en armar picadas cortafuego, que son picadas que se arman, que estamos viendo justo algunas imágenes del fondo, en la cual dejan el suelo desnudo y evitan que el fuego circule hacia otro lado. Pero es una realidad que cualquier animal prendido fuego puede pasar de un lado hacia otro. Si alguien no está en un incendio, tenés llamas de hasta 9 metros mínimo, ¿sí? Y con acción del viento van soplando y moviéndose de lado a lado, lo que genera un espacio que no sea controlado y que entra en riesgo también el mismo brigadista al tratar de sofocar el fuego, más el peso del calor que es estar ahí.
Hay una teoría, no sé si es apocalíptica, pero por lo menos preocupante, que dice, bueno, el hombre pudo evolucionar cuando pudo controlar el fuego. Da la impresión, por lo que decíamos de Hawái, que mencionábamos recién, que vuelve a estar los fuegos incontrolados y tiene que ver justamente por la acción del hombre. ¿Hay una preocupación a nivel mundial por volver allí y tratar de modificar eso que está sucediendo? Preocupaciones hay en forma permanente. No todos los gobiernos están tomando acciones concretas para reducir estos tipos de impactos que son devastadores. En Hawái se dio el caso que tenían la costa y los citadinos pudieron ir al mar, pero hay que tener en cuenta que cuando hay incendio forestal estamos en presencia de dioxinas, furanos, un montón de contaminantes que aspiramos. Muchas veces en un incendio la gente no muere por acción del fuego, sino por acción del humo. Claro. Lo que es asfixiante y evita que... A ver, esas personas que estuvieron en el agua han estado horas hasta ser rescatadas. Claro, entonces, claro. Tuvieron esa barrera natural que por suerte pudieron acudir. Les permitió salvarse. Pero si ven las imágenes de lo que fue Hawái, se puede ver que hay casas que quedaron intactas y hace como un serpenteo el fuego en base al material que va consumiendo y en base a los vientos. Bien. Por esto mismo se produce, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile o en el límite entre Estados Unidos y México, que hay inundaciones. Por acción de cambio climático, sí. Vamos generando por ahí acciones fuertes desde lo que es el consumismo, de lo que es la degradación de suelo, cambiando el hábitat del lugar y generando que cuando entra una corriente niño o niña se efectúen estos problemas anormales que digamos en lo que vamos nosotros planeando. Lo complejo es que uno dimensiona linealmente, que dice bien año niño, puede mejorar las precipitaciones, pero puede que por el fenómeno de cambio climático no se den. Entonces claro, no es lineal lo que va sucediendo. Bien, clarísimo. Manuel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este nuevo ciclo. Te vamos a volver a convocar, sin duda, para que nos puedas ayudar para entender estos procesos que tienen todas sus particularidades. Bien, gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado una vez más en Enlace Internacional desde el canal Sama de San Juan, desde Canal 3 de San Martín, acá en casa en Acequia Televisión y Señalú. Así es, los dos canales de la televisión pública mendocina en esta coproducción. Los esperamos la próxima semana. La próxima semana. Hasta luego.